¿Sabes cuál es la forma más estúpida de asegurar que un secuestro termine en tragedia? Ahorita te digo, pero mientras te platico que en México la gran mayoría de los secuestros son por dinero. Algunos otros, muy pocos, son por motivación política. Y algunos menos tienen los dos ingredientes. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque hoy hay un caso en Chiapas de tremenda gravedad en México porque 16 funcionarios públicos de la policía están en cautiverio. Y la forma en que se está atendiendo por parte de Obrador y su gobierno es una garantía para el fracaso. Como te he platicado, durante 10 años, junto a un grupo de personas muy valiosas del sur del país, atendimos casos de secuestro de todo tipo, en 9 estados de México. En total ayudamos a resolver 128 casos de ese humillante, indignante e inhumano delito. La razón principal por la que nos metimos a combatir ese delito fue precisamente por ser uno que incluye muchos otros delitos. Un secuestro es totalmente vejatorio y normalmente puede componerse de robo, tortura, física y psicológica, violación, lesiones y muchas veces la muerte. Además de que para las familias de la víctima, que también son víctimas por supuesto, el calvario, el viacrucis, el dolor y la angustia que tienen que vivir es espantoso y algo que no se le desea ni al peor enemigo, en caso de que tengas. En México existen más de 105,000 secuestros al año, sí, así como lo oyes, y solo se denuncia el 1%, según el INEGI, y mucho menos de esos son sentenciados y menos castigados, o sea, que la impunidad en el secuestro es de casi 100% en nuestro país. Por eso nos metimos a ayudar en eso. A mí me tocó hablar con todas las familias de esos 128 casos de secuestro, escuchar los audios, ver los videos y seguir las negociaciones día a día. Después de esa década de experiencia, les puedo decir que lo que está haciendo Obrador es la receta segura para el desastre en la negociación del secuestro masivo de los empleados gubernamentales de la policía en Chiapas. ¿Que por qué lo digo? Bueno, por varias razones. 1. Lo peor que puedes hacer para resolver un secuestro, ya sea por negociación o por rescate, es darle publicidad y maximizar la visibilidad del caso, tal y como lo está haciendo el troglodita del Palacio. La enorme publicidad que Obrador le da al caso puede generar diferentes reacciones. La banda puede llegar a sentir mucha presión y no se sabe ni se puede calcular exactamente cuánto aguantarían antes de hacerle más daño a las víctimas. 2. No es un secuestro por dinero. No existe esa motivación, pues, para preservar la vida de los burócratas capturados. Los delincuentes, aparte de haber demostrado capacidad de ejecutar un asalto eficaz como el que hicieron, como el armamento que exhibieron y los videos que han dejado circular, no son aficionados. Pero tampoco parece ser su negocio principal el secuestro. En otras palabras, ellos pueden cometer claramente errores también. Obrador no debería estar publicitándolos o burlándose del caso en televisión nacional. Hay 16 vidas en claro riesgo. 3. Las demandas del grupo delictivo para devolver a los empleados de la policía de Chiapas son diferentes a razones políticas o económicas. Están pidiendo la destitución de 3 directivos policiales y rescatar a una mujer en manos de un bando criminal contrario a ellos. En otras palabras, estos forajidos no tienen que cuidar su prestigio o reputación como delincuentes dedicados al secuestro, porque no lo son. Quiérase o no, en el mundo criminal hay variantes en que la reputación y las negociaciones cuentan, y el secuestro es una de ellas. En este caso, ellos no tienen nada que perder si decidieran no respetar la vida de esos 16 funcionarios públicos. 4. La inacción del inútil gobernador de Chiapas, por cierto, cuñado de Adán, la corcholata de Morena, y él mismo de Morena, el de Chiapas, y su desaparición total del escenario. No aparece el gobernador por ningún lado. Eso da pie a las protestas en las calles y medios de comunicación de familiares y amigos de las 16 víctimas, lo cual incrementa la presión y visibilidad nacional e internacional de este caso y normalmente mete mucha inquietud e inestabilidad a los integrantes de la banda criminal, pudiéndose volver un problema para los jefes de esos grupos y más, mucho más
si el gobierno estatal está involucrado con grupos mafiosos en el estado, como lo está, por ejemplo, Tabasco, vecino de Chiapas, como nos dijo la Secretaría de la Defensa a través de la extracción de información de Guacamaya Leaks. 5. Por último, las burlas de Obrador, su inhumana y cruel forma de decir que se resuelve este secuestro de 16 empleados públicos y que si no lo va a acusar con su papá y abuelos, es una puñalada trapera de lado y lado para las familias de quienes están en cautiverio. Pero aparte de ser humillante, desesperante y grosera, estas risas, estos pésimos chistes a costa del sufrimiento de las familias, haber sacado el mamerto muñeco para reírse a carcajadas, precisamente cuando estaba hablando del secuestro de 16 personas, todo eso, aparte de no tener madre, Obrador les está robando las esperanzas a estas familias. Sus burlas pegan en la terrible angustia que vive alguien cuando tiene a su familiar secuestrado. Y la principal arma que tiene una familia para esperar y lograr regresar a su familiar con vida es precisamente la esperanza. Lo que Obrador está haciendo es criminal. Recuerdo cuando la madre de un joven de 16 años secuestrado en Jalisco me agarró de las solapas y sacudiéndome y llorando me gritaba desesperada que yo le tenía que regresar a su hijo. Y no me soltó hasta que me hizo prometérselo. Esperanza, esperanza, esperanza es lo que este desgraciado sátrapa del palacio debería estarles dando, no arrancándoselas con cada burla, con cada chiste absurdo y con cada carcajada macabra que les manda a las familias. Todo esto que les comenté, como les dije al principio, es la forma más estúpida de asegurar una tragedia en una negociación de un secuestro. Ahora, si todavía le agregan que este terrible caso ocurrió en Chiapas, pues esto agrava muchísimo más la situación. No es lo mismo resolver este secuestro masivo en Chiapas que en Coahuila, Veracruz, Durango, Tabasco, Jalisco. No lo es. Chiapas ha sido y es un polvorín que puede detonar con cualquier chispa sin importar de dónde venga. Recuerdan que hace unos días, apenas a principios de junio, un grupo de 1,000 personalidades intelectuales del mundo y 800 organizaciones civiles, más el propio EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, denunciaron la gravedad de la situación advirtiendo que Chiapas está al borde de una guerra civil. Para nada son palabras menores y por supuesto para nada y mucho menos para que provoque risas y burlas en un desquiciado al timón del país. La situación es extremadamente grave. Obrador es un psicópata, un desquiciado que mata gente con sus errores, con sus corruptelas, con sus mentiras, con sus alianzas criminales y cada vez más claro, con sus palabras. Sí, las palabras de un esquizofrénico con el poder que tiene la presidencia lo volvió una máquina, una fábrica de muertos. Tenemos que parar esta tragedia. Solo la fuerza de tu voto, solo la abundante, masiva, desbordada participación de millones y millones de personas podrá sacar a estos criminales en 2024. Pero eso, por supuesto que por salvar a México lo podemos lograr. Sigamos construyendo esa solución.